Bueno, buenas noches. Vamos a esperar 3 minuticos más para dar inicio. Bienvenidos a las personas que se van uniendo a este espacio. Estamos con el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Y mientras tanto, quiero que me vayan escribiendo cómo les ha ido con la intención de la semana, cómo la han ido aplicando, cómo se han sentido. En el capítulo anterior estábamos revisando que las partículas son potenciales hasta que son observadas por alguien, es decir, como ese electrón existe como una onda de probabilidad y solo se convierte en partícula cuando está un observador, y que a eso se le llamaba colapso de la función de onda o efecto observador, es decir, como que esta partícula que antes era una onda o energía se convierte en un elemento visible, físico, cuando hay un observador que tiene esta, pues como esta intención y está enfocando su atención y su energía a esta partícula. O sea, la partícula aparece cuando está siendo observada. De lo contrario, se comporta como energía. Que la mente está influyendo en la materia. Que el campo cuántico contiene infinitas posibilidades. Todo existe primero como un potencial en un campo invisible, más allá del tiempo, más allá del espacio, y al dirigir nuestra atención podemos colapsar esa posibilidad en una experiencia real. Que estamos interconectados más allá del espacio y del tiempo, y que nuestro estado del ser está creando nuestra realidad. Es decir, nuestro estado mental, emocional, influye en los resultados que estamos experimentando. Entonces, hoy continuamos con una extraña ciencia, podemos influir en el pasado. Entonces, bienvenidos a las personas que se están uniendo. Estamos leyendo el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Vamos a hacer 15 minutos de lectura y 10 minutos para compartir. Entonces, una extraña ciencia, podemos influir en el pasado. Como todos estamos interconectados más allá del espacio y el tiempo, nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en las situaciones del pasado y en las que deseamos del futuro. En julio del 2000, el médico israelí Leonardo Leibovitz realizó una prueba controlada aleatoria de doble ciego con 3.393 pacientes hospitalizados, divididos en un grupo de control y un grupo de intercepción. Quería comprobar si la oración tenía un efecto en la enfermedad de estas personas. Los experimentos llevados a cabo con la oración son importantes ejemplos de cómo la mente afecta a la materia desde lejos. Pero sigue leyendo, porque no todo es siempre lo que parece. Leibovitz seleccionó a pacientes hospitalizados aquejados de sepsis, una infección. Después los dividió al azar en dos grupos. Uno sería objeto de oraciones y el otro no. Comparó los resultados basándose en 3 factores: la duración de la fiebre, la duración de la estancia en el hospital y el número de muertes provocados por la infección. A los pacientes sujetos de oraciones, la fiebre les duró menos y fueron dados de alta más pronto. La diferencia en la mortalidad de ambos grupos no fue demasiado importante, aunque en el grupo objeto de oraciones el porcentaje de muertes fue menor.
Es una poderosa demostración de los beneficios de la oración y de cómo podemos transmitir con nuestros pensamientos y sentimientos una intención al campo cuántico. No obstante, hay otro elemento de esta historia que debes conocer. ¿No te parece extraño que en julio del 2000 un hospital tuviera más de 3.000 casos de pacientes hospitalizados por esta infección? ¿Dejaban mucho que desear las condiciones de limpieza o proliferó en él alguna clase de contagio? Pero los investigadores descubrieron que las personas que rezaron no habían estado rezando por los pacientes infectados en el 2000, sino que, sin saberlo, rezaron por las personas que habían estado en el hospital desde 1990 hasta 1996, de 4 a 10 años antes del experimento. Los pacientes objeto de las oraciones mejoraron en la década de 1990 por el experimento realizado varios años más tarde. Lo explicaré de otro modo. A los pacientes que fueron objeto de las oraciones en el año 2000 les mejoró visiblemente la salud, pero estos cambios ocurrieron varios años antes. Un análisis estadístico de este experimento reveló que estos efectos no fueron en absoluto una casualidad, lo que demostró que nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos e incluso nuestras plegarias no solo afectan nuestro presente o futuro, sino también nuestro pasado. Este hecho nos lleva a una pregunta. Si rezaras o te centraras en una intención para que tu vida mejorara, ¿podrías afectar el pasado, el presente y el futuro? La ley cuántica dice que todas las posibilidades existen simultáneamente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de nuestra vida, más allá del espacio y el tiempo. Nuestro estado de ser o estado mental, cuando mente y cuerpo son uno. En este libro me referiré de manera intercambiable a tener y crear un estado del ser o un estado mental. Por ejemplo, se podría decir que lo que piensas y sientes crea un estado del ser. Ten en cuenta que cuando uso los términos estado del ser y estado mental, tu cuerpo físico forma parte de este estado. En realidad, como verás más adelante, mucha gente existe en un estado en el que el cuerpo se ha convertido en la mente, cuando se rige solo por el cuerpo y lo que éste siente. Cuando hablo del observador causando un efecto, no es solo el cerebro el que está influyendo en la materia, sino también el cuerpo. Es tu estado del ser, cuando mente y cuerpo son uno, como observador el que afecta el mundo exterior. Pensamientos más sentimientos producen resultados en los tubos de ensayo. Nos comunicamos con el campo cuántico sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Como nuestros pensamientos son en sí mismos energía, como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Son uno de los principales medios con los que enviamos señales al campo. Antes de explicar con más detalle cómo funciona, me gustaría compartir contigo un estudio sorprendente que muestra cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia. Glenn Ray, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. Cómo el ADN es más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos. Decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación HeartMath de California. Los científicos del centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro
y muchas otras más. Habían descubierto, junto con otros investigadores, que existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve desacompasado y desorganizado. En cambio, emociones positivas como el amor y la dicha generan patrones sumamente regulares y organizados a los que los investigadores del HeartMath llaman coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Rain se estudió primero a un grupo de 10 sujetos habituados a aplicar las técnicas del HeartMath, en las que uno se centra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los participantes, valiéndose de estas técnicas, generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento. Y después, durante 2 minutos, sostuvieron tubos de ensayo con muestras de ADN suspendidas en agua desionizada. Pero al analizar las muestras no apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Un segundo grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero en vez de generar solo emociones positivas, un sentimiento de amor y agradecimiento, las combinaron con la intención de un pensamiento de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración, forma de las muestras de ADN. En algunos casos, el ADN se enrolló y desenrolló hasta un 25%. El tercer grupo de sujetos entrenados mantuvo la clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en un estado emocional positivo, es decir, solo utilizaron el pensamiento, la intención para afectar la materia. ¿El resultado? Las muestras de ADN no causaron ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo de participantes no modificó el ADN. El otro grupo, que generó una intención sin acompañarla de una emoción, tampoco lo alteró. Los únicos que lograron producir el efecto deseado fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro y lo acompañaron con una emoción elevada. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una emoción elevada. El corazón y la mente actuando como uno. Los sentimientos y los pensamientos unidos en un estado del ser. Si un estado del ser puede enrollar y desenrollar hebras de ADN en 2 minutos, ¿qué nos estará mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El experimento del HeartMath demuestra que el campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, nuestras peticiones emocionales, ni tampoco a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines o coherentes, es decir, cuando emiten la misma señal, cuando combinamos una emoción elevada con un corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro. Hacemos que el campo nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. Los pensamientos y sentimientos, enviando nuestra señal electromagnética al campo cuántico. Dado que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. El modelo según el cual los pensamientos se ven como la carga eléctrica y los pensamientos como la carga magnética en el campo cuántico me parece muy útil. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo y nuestros sentimientos atraen magnéticamente situaciones en la vida.
Al unirse lo que pensamos y lo que sentimos, produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos qué estoy transmitiendo de manera consciente o inconsciente en la vida cotidiana. Todas las experiencias existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibilidades, huellas electromagnéticas de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Y acá nos muestra una gráfica de posibilidades electromagnéticas en el campo cuántico. Entonces acá se les voy a mostrar un momentico para los que están en TikTok que no tienen acceso al libro. Listo, entonces la gráfica 1E, el campo cuántico. En el campo cuántico existen todas las posibles experiencias como un mar de infinitas posibilidades. Cuando cambias tu huella electromagnética para que coincida con la que ya existe en el campo, tu cuerpo es atraído por esta situación. Avanzas en una nueva línea del tiempo o la situación te encuentra a ti en tu nueva realidad. Entonces, la gráfica nos muestra a una persona centrada en la mitad, que es el ahora, a su izquierda el pasado y a su derecha su futuro. Entonces, en la parte de arriba, a su derecha está la salud, a la izquierda la riqueza, y dice como posibilidades en el campo cuántico, cada una en estos gráficos nubes, ¿sí? Entonces, luego está la salud, la riqueza en una nueva línea de tiempo, y el suceso feliz te encuentra, en este caso, la riqueza hacia la línea del futuro, y la salud es en el que menciona a la izquierda tu campo electromagnético. Es la gráfica que muestra las posibilidades electromagnéticas en el campo cuántico, para que lo recordemos y lo tengamos presente. Listo. Si al cambiar tu estado del ser crearás un nuevo campo electromagnético que coincidiera con este potencial en el campo cuántico de la información, ¿es posible que te toparas con esta situación al ser atraído por ella o que la situación te encontrara a ti? Para experimentar un cambio, observa un nuevo resultado con una nueva mente. Es muy sencillo. Nuestra rutina cotidiana y los pensamientos y sentimientos de siempre perpetúan el mismo estado de ser, el cual crea las mismas conductas y la misma realidad. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona y crear un nuevo estado mental necesario para observar un nuevo resultado con esta nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, debemos crear un estado distinto del ser como observador y generar una nueva huella electromagnética. Así haremos que la realidad que queremos materializar coincida con la que existe en el campo como una posibilidad electromagnética. En cuanto coincide quién estamos siendo, lo que estamos transmitiendo con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Sé que es frustrante cuando nuestra vida parece ser una serie de interminables de pequeñas variaciones con los mismos resultados negativos. Pero mientras sigas siendo el mismo de siempre, mientras tu huella electromagnética siga siendo la misma, no puedes esperar obtener un nuevo resultado. Cambiar tu vida es cambiar tu energía.
para poder hacer un cambio básico en tu mente y en tus emociones. Si deseas obtener un nuevo resultado, debes suprimir el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte. Listo. Entonces quedamos aquí. El cambio requiere coherencia y cómo alinear, pues alineando nuestros pensamientos y sentimientos. Bienvenidos a las personas que se han ido conectando. Estamos leyendo el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Entonces, de acuerdo a lo que revisamos hoy, es que podemos influir en nuestro pasado o futuro, recordando que para nuestra mente inconsciente el tiempo no existe. Estamos siempre en un eterno presente. Por eso conectamos con emociones del pasado o nos preocupamos por situaciones que no han sucedido en el futuro. Entonces, claramente acá nos demuestra que a través de este estudio que se hizo, de estas oraciones a este grupo de personas que estaba teniendo una enfermedad, sus oraciones los afectaron y los beneficiaron, pero no solamente a ellos que estaban en ese año transitando esa enfermedad, sino a personas, un grupo de personas que había estado hospitalizado y había tenido temas de salud 10 años atrás. De acuerdo a este experimento que se hizo con respecto a la oración para la salud. Entonces él dice, si estamos enfocándonos a través de una oración o ya sea a través de una intención, estamos generando un cambio. Pero es importante que no solo sea a través de la oración, la intención o el pensamiento. Hay que hacer una combinación de esto con emociones elevadas, porque vimos que de manera independiente no tenían efecto sobre estas muestras de ADN que querían pues validar cuál era el comportamiento del mismo. Solo se dio un cambio y una variación en este ADN al hacer la sumatoria de conectar con una intención clara y una emoción elevada como la gratitud. Entonces, de esta manera sí se evidenció que había un cambio en estas muestras de ADN. Que el campo cuántico nos responde a nuestro estado del ser. Es decir, estar en esta coherencia de nuestros pensamientos y nuestras emociones. De lo contrario, no, porque el pensamiento envía la señal eléctrica como una antenita, ¿sí? Que envía esa señal y la emoción es electromagnética, es decir, es ese imán que atrae eso que quiero. Entonces es como al entrar en coherencia entre mente, lo que estoy pensando, y corazón, lo que estoy sintiendo, va a generar este electromagnetismo para atraer y crear eso que yo quiero. Y solo se logra cuando yo logro cambiar mi estado del ser, que esté en relación o alineado, en coherencia con eso que yo quiero crear. Y de esta manera, este nuevo resultado que queremos en nuestra vida, cambiando nuestra energía, nuestro estado del ser, teniendo un nuevo estado del ser, va a crear esas situaciones, ya sean que las situaciones nos encuentren a nosotros. Entonces a veces podemos decir, ay, como que se alinearon los planetas, o qué casualidades, qué diosidencias. Y no, es realmente que tú estás siendo coherente y alineado a eso que quiero, a eso que quieres, y por eso vives nuevas experiencias o pasan nuevas sincronicidades en tu vida. Es decir, hay esa alineación. Entonces, aquí también me gustaría preguntar cómo les ha ido durante la semana, colocando en práctica esto que estamos viendo. Recordando que semana a semana estamos trabajando en una intención muy clara para ir llevando a la práctica toda esta información, porque es muy lindo conocerlo, como que, sí, listo, chévere, pero pues si en mi vida cotidiana, pues yo no la estoy llevando a la acción, por lo tanto no voy a ver un cambio. Entonces, bueno, nos comparten que súper bien. Que bueno, me alegra mucho y es muy importante ir empezando
a aplicarla e integrarla para que veamos esos cambios que realmente queremos vivir o experimentar. Entonces, como de pronto lo han escuchado, Joe Dispenza dice mucho: no esperemos a tener salud para sentirnos saludables, no esperemos a tener riqueza para sentirnos abundantes, empecemos a crearlo desde nuestros pensamientos y emociones para que esa nueva realidad colapse y se presente en nuestra línea de tiempo, en el aquí y en el ahora. Entonces no es, y nos dice mucho como nosotros cambiamos frente a una crisis o frente a la determinación realmente de cambio. Entonces no esperemos a que nos confronte la vida en alguna situación, en algún reto personal, de salud, familiar o de cualquier tipo para realmente decidir con determinación y firmeza hacer este cambio. Entonces él también lo menciona mucho: si hemos estado siendo adictos a estas emociones no elevadas, del miedo, pues cualquier tipo de emoción, de la rabia, de la frustración, de la ira, del enojo, pues volvámonos adictos a estas emociones elevadas que sí son la gratitud, el amor, la felicidad. Entonces empecemos a hacer estos cambios siendo conscientes de que somos nosotros quienes estamos creando esta realidad. Estamos creando estas experiencias que estamos viviendo. Por alguna razón, consciente o inconscientemente lo estamos haciendo. Así no nos encante, así no nos guste. Alguien puede decir: ay, no, pero yo cómo voy a crear esta situación, cómo voy a crear esta enfermedad, cómo voy a crear esto que me pasó. Pues lo estás creando de manera inconsciente. Entonces observa cuál es la comunicación que estás teniendo contigo, cuáles son esos pensamientos y emociones que están, digamos, más frecuentes o recurrentes en tu día. Y solo al tomar conciencia podemos hacer estos cambios. Entonces no esperemos a que tengamos estas situaciones que nos confrontan para cambiar. Realmente decidamos y tengamos esa determinación del cambio por querer estar mejores, por tener una vida mejor a la que tenemos actualmente. Entonces esa es la invitación que les hago, y por lo tanto estamos haciendo estas intenciones semanales que todos los martes vamos a ir avanzando un pasito más. Entonces para esta semana, la semana 3 es: cambia tu energía, cambia tu línea de tiempo. Y esta intención de la semana es dejar de estar reaccionando como nuestro yo habitual y comenzar a emitir esta nueva señal energética, sí, de manera más coherente, o está irradiando esta energía. Entonces el paso número 1 va a ser la observación, importante y relevante. Entonces vamos durante todo el día, durante más o menos las 12 horas que estamos desarrollando, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, vamos a hacer un recorrido en el día. ¿Qué estoy pensando la mayor parte del día? ¿Qué emoción está predominando en mí? ¿Y cómo se está sintiendo mi cuerpo? ¿Está en tensión o está en apertura? ¿Sí? ¿Cuál es esa sensación que estoy experimentando a través de mi cuerpo? ¿Cómo estoy viviendo? Recordando que pues en estos estados de supervivencia o de estrés, pues no vamos a poder crear algo nuevo y diferente. Entonces solo hasta que tomemos conciencia podemos hacer estos cambios. Entonces el primer paso es la observación de cuál es la señal actual que estoy emitiendo, a través de cuáles son esos pensamientos, esas emociones y cómo se está sintiendo mi cuerpo. El paso 2 es: vamos a crear ahora coherencia entre nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a generar una emoción elevada. Entonces vamos a reconocer desde la gratitud, desde el amor, desde la expansión, eso que hoy vivimos. Entonces, ¿qué agradezco hoy en mi vida? Entonces, por ejemplo, iniciamos hoy esta intención de la semana 3. Entonces hoy, antes de irme a acostar, hago un recorrido durante las 12 horas de mi día, si fueron 12, 14, las que sean para cada uno. ¿Por qué estoy agradecido hoy? Bueno, estoy agradecido hoy por mi vida, por mi salud, por mi familia. Estoy agradecida porque tengo mi casa, un techo que me cobija, que me abriga, una cama, unas sábanas calientes, ¿sí?
porque tengo este lugar, cada uno por lo que esté agradecido, por los hijos, sus esposos, su familia, sea o por su bienestar, si están agradecidos, porque son unas personas que están trabajando en ustedes, que cada vez están mejorando, ¿sí? Entonces, cada uno va a agradecer por una o varias situaciones que haya vivido a lo largo del día. Y al estar generando esta emoción de gratitud, vamos a añadir una intención clara de esa nueva realidad que deseamos vivir. O sea, yo primero agradezco por lo que ha transcurrido a lo largo de mi vida, en donde yo doy la pausa y digo, agradezco porque hoy compartí un delicioso almuerzo con alguien, porque tuve una conversación muy agradable con otra persona, porque pude servir a través de esto que realizo, cualquier cosa por la que estemos agradecidos. Y ya cuando estemos en esta frecuencia y en esta emoción elevada, vamos a añadir ahora cuál es esa realidad que yo deseo vivir. Deseo vivir mayor bienestar, mayor salud, mayor abundancia económica. Entonces la voy a conectar automáticamente cuando yo ya esté en ese estado de gratitud, de amor y de expansión. La intención que sea, y escojan una solita para que la mente no se vaya a divagar, sino que traerla nuevamente. Entonces que sea, que la tengan clara antes de colocar esa intención, ¿sí? Entonces pueden utilizar la misma durante la semana o cambiarla día a día, ¿sí? A medida que vayan haciendo el ejercicio. Y el tercer paso, vamos a actuar como esa nueva versión de nosotros. Entonces, si yo ya fuera esa versión en donde estoy en bienestar, en donde me siento, o sea, estos son ejemplos, en donde me siento en abundancia, en donde estoy en plenitud, en donde tengo una salud maravillosa. Entonces, si ya fuera esta versión mía, ¿cómo viviría hoy? ¿Cómo actuaría hoy? ¿Qué decisiones tomaría? Entonces, ¿qué decisiones tomaría esta versión de mí que ya está en salud, en bienestar, en abundancia, en amor? ¿Cómo actuaría? Y ahí vamos a enfocarnos desde la expansión y no desde el miedo, no desde el pasado y no desde nuestra antigua identidad, sino de esta nueva que está creando. Entonces ya acá ya no hay espacio para, ay, es que yo soy así porque tal cosa. O yo me comporto de esta manera porque me pasó esto. O porque la situación que sea. Entonces vamos a actuar en coherencia, como si ya esta versión de nosotros estuviera viviéndose aquí, materializándose aquí. Y es cómo actuaría, cómo reaccionaría, cómo se sentiría, cómo viviría, cómo hablaría. Esta es la invitación que les hago para esta semana, tener esta intención muy importante de cambiar nuestra energía, cambiando esta línea de tiempo, ¿sí? Colapsando estos potenciales como les hemos visto para que se materialice en esta realidad. Entonces esta es la invitación a las personas que se unen, bienvenidos. Estamos realizando el grupo de encuentro entre páginas martes y jueves 7 p.m. hora Colombia, y tenemos un grupo en donde compartimos el slide de la semana para esta intención en la que estamos trabajando. Si se quieren unir, quienes están en TikTok, si quieren unirse a este grupo, me pueden escribir para compartirles el link. Y pues a través de las redes sociales, mi cuenta en todas las plataformas, bueno, en las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, Expansión de Almas. Entonces, gracias. Si hay alguien que quiera compartir algo, ya sea a través de la sala de Zoom, cómo les ha ido con estas intenciones, pueden escribir. O si desean activar el micrófono también. Y pues al final de este proceso es que cada uno en ese trabajo individual que está haciendo se sienta, pues estemos acompañados, estamos haciéndolo en comunidad, en grupo, porque el proceso de cambio requiere incomodidad, claramente, requiere
salirnos de esos patrones o eso conocido y nos mueve. Y cuando nos mueve no es tan chévere. Hacerlo en comunidad, pues nos dice, no soy la única o el único que está viviendo eso, también lo hacen otras personas. Entonces, también me pueden escribir por interno si lo desean y estamos avanzando. Entonces, gracias a todos los que se unieron. Nos vemos el próximo jueves, 7 p.m. en nuestro espacio Encuentro entre Páginas con el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Un abrazo y una linda noche.